Qué bueno es estar en la casa del Señor en este domingo 21 de julio del año 2024. Déjenme darles rápidamente cuál es el título de mi mensaje. Un proceso seguro, bueno, ahí lo tienen enfrente, un proceso seguro para pasar de las tinieblas a la luz. Muchas personas podrían afirmar que son cristianos, aunque algunas veces no lo sean. Bueno, la realidad es que es fácil que alguien pueda decir yo soy cristiano. Lo difícil muchas veces es poder demostrarlo. A través de los años de ministerio he visto cómo muchas personas supuestamente tienen una relación con el Señor por algún tiempo y después se alejan y regresan a vivir una vida de pecado o incongruente con lo que Dios espera de ellos. No sé si a usted le ha pasado que mira a alguien está en la iglesia por algún tiempo y en veces pasan meses, en veces pasan años, pero la persona se va y se separa completamente de Dios. Y muchas personas llegan a concluir erróneamente, ¿verdad?, de que no, es que la salvación se pierde. Bueno, como alguien ha dicho correctamente, la salvación está bien segura. La salvación no se pierde, el que se pierde es usted. Y eso es muy bueno de entenderlo, porque no tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver con la realidad de que tú tal vez no eras creyente. Sabemos, hermanos, basado en las Escrituras, que la salvación de un verdadero creyente está garantizada hasta el día que Jesucristo regrese o nosotros partamos de este mundo. Esa es la seguridad que tenemos. Si usted es creyente verdadero, su salvación está segura. No es la salvación lo que está en juego, es la genuinidad de la confesión de fe que tú hiciste. Eso es lo que está en juego. Porque la salvación, recuerden, es un regalo, es algo que tú adquieres de manera gratuita. No tiene mucho que ver contigo desde una perspectiva bíblica. Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 19, dice, con relación a las personas, ¿verdad? Bueno, para serles muy sincero, este texto está hablando de personas que llegaban a otras iglesias y le decían a los hermanos, nosotros pertenecíamos a tal iglesia, éramos miembros de tal iglesia, pero Juan los describe de la siguiente manera: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y lo único que estoy tratando de enfatizar bíblicamente, ¿verdad?, es que no es necesariamente, hermanos, nuestra confesión de fe la que nos hace cristianos, es la evidencia que lo corrobora. No sé si están conmigo. Decir que soy cristiano, vamos a hacer una prueba para que ustedes lo vean. ¿Cuántos en esta tarde pueden decir, yo soy cristiano? ¿Pueden decirlo? A ver, díganlo. Yo soy cristiano. Bueno, pues es bien fácil de decirlo. ¿Verdad que sí? En español. En inglés, I'm a Christian. Soy cristiano. Bueno, pues es fácil. En los dos idiomas es fácil decirlo, pero la situación es cuando, si le preguntan a usted, ¿y cuál es la evidencia que tienes? O sea, ¿cómo es que tú sabes que eres? Porque decirlo, pues está fácil. Ahora, demostrarlo, pues esa es otra historia. Ahora bien, que la seguridad de la salvación está completamente asegurada, lo vemos en Juan capítulo 10, versículo 28 al 30. Note lo que dijo Jesús: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Bueno, entonces podemos descansar tranquilamente y entender de que si estamos en Cristo y nuestra fe es genuina y podemos demostrar con acciones que realmente estamos en la fe, entonces sí somos creyentes. ¿Vas a mover los teléfonos o no? Tenemos que entender, no obstante, que hay cierta evidencia que debe de corroborarlo.
Y en esta tarde vamos a estar hablando de un pasaje bíblico que nos ayuda a que nosotros podamos encontrar un proceso a seguir mediante el cual nosotros podemos asegurarnos de que verdaderamente hemos pasado de las tinieblas a la luz. ¿Están conmigo? Ese es el plan. El plan es ayudarle a ustedes a poder ver cómo ustedes pueden tener y ejercitar un proceso y un plan que nos ayude a pasar de las tinieblas a la luz sin ningún problema. Un proceso seguro, un proceso viable. Primero, para tener un proceso seguro de pasar de las tinieblas a la luz, debemos haber entendido los rudimentos de la fe. Los rudimentos de la fe. Vamos a hablar acerca de ciertos elementos específicos. Lo primero es haber creído en Cristo. Note lo que dice versículo número 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Bueno, rudimento número 1 de la fe. Usted debe haber creído en Cristo. Si no ha creído en Cristo, entonces todavía usted no entiende el fundamento esencial de la fe. Tienes que haber creído en Cristo. Ahora, por creer en Cristo no queremos decir, hermanos, siempre me gusta mencionarlo, porque es muy importante saber de que uno tiene una verdadera relación con el Señor. Es muy importante entender de que creer en Cristo no simplemente significa que usted estaba un día en un lugar así como este y el pastor que estaba delante, así como yo, dijo, ¿a cuánto le gustaría aceptar a Jesús? Si le gustaría aceptar a Jesús, levante su mano en este momento. Y usted levantó su mano. Déjenme decirle que eso no es creer en Jesús. Honestamente, eso es levantar la mano, si están conmigo. Y está bien, no hay ningún problema con levantar la mano. Pero para poder decir de que usted cree en Jesús, usted tiene que pasar por un proceso, que es el que voy a explicar brevemente en este momento. Número 1, usted debe reconocer que es un pecador. Si usted levanta la mano, pero no reconoce primero de que usted es un pecador, entonces, ¿para qué levantó la mano? Bueno, como algunos me han dicho, pues yo la levanté porque a mí me dijeron que la levantara. ¿Y entendiste lo que estaba haciendo? No, entendí que tenía que levantar la mano. Pero el resto de la historia, ¿lo entendiste? No, realmente no. Bueno, pues antes que levantes la mano, para poder decir que tú has creído en Cristo, tienes que entender que eres un pecador. ¿Cuántos entienden que son pecadores? Levanten la mano. All right. Todos podemos levantar la mano, sí, pero la cosa, lo primero es entender que eres un pecador. Eres un pecador. Segundo, para decirte que usted cree en Cristo, usted debe de comprender cuál es su destino eterno antes de creer en Cristo. Y su destino eterno antes de creer en Cristo es el infierno. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Yo sé, algunas personas, como los testigos de Jehová, dicen, ¿verdad? Nosotros no creemos en el infierno y yo les respeto, está bien. La única cosa es esta, y ustedes lo pueden ir a leer en la Biblia. La Biblia habla más acerca del infierno que del cielo. Y la razón es bien sencilla. La razón es porque el Señor quiere que nosotros estemos apercibidos de la realidad de ese lugar de castigo. O sea, el Señor quiere, número 1, que entiendas que eres un pecador, número 1. Y número 2, que entiendas que como eres un pecador, estás destinado a la condenación eterna en el infierno. Cuando tú entiendes esas dos cosas, si usted lo analiza de manera concienzuda, yo soy un pecador y estoy destinado a pasar la eternidad en el infierno. Si usted fuera esa persona, ¿cómo se siente? ¿Alegre? ¿Contento? ¿Regocijado? No debería, ¿verdad? Sería una persona loca para pensar, estoy muy alegre porque fíjate que yo para el infierno. Oh, ¿en serio? Sí, estoy muy emocionado. ¿Y por qué? Porque estoy destinado al infierno. Bueno, yo nunca he encontrado a nadie que me diga eso. Para serles sincero, hermanos, en mi experiencia de hace ya muchos años, para serles muy honesto, las personas que entienden la teología del infierno y entienden lo que es el infierno, la mayoría de personas no quieren ir al infierno. La mayoría no quieren ir. Si no, pregúntale a alguien, ¿a ti te gustaría el infierno?
la cara que le hacen no es la mejor. Entonces, pero usted tiene que entender que es un pecador. Usted tiene que entender de que está destinado a la condenación eterna. Ok, ponga atención. Cuando eso pasa, entonces sucede algo en tu mente y en tu corazón. Tú entiendes, oh my, yo soy un pecador, yo estoy destinado al infierno. Y es aquí donde yo les hablo a las personas del tercer elemento, ¿verdad?, que es importante para creer en Cristo, y es que usted debe de entender el amor de Dios. Cuando usted entiende el amor de Dios, a pesar de que usted es un pecador, ¿qué les parece? Romanos 5:8, nuevamente lo mencionaba esta mañana, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros, ¿qué cosa? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo soy un pecador, voy de camino al infierno, pero a pesar de eso, Cristo murió por mí. Entonces, cuando yo entiendo eso, es cuando yo puedo responder, número 4, al amor de Dios. Pero para poder responder al amor de Dios, usted primero tiene que entender la realidad de su situación. Mire, supongamos que, para que lo entendamos de una manera tal vez un poquito práctica, supongamos de que usted no tiene ningún tipo de vehículo, ningún tipo de carro, camioneta, no tiene ningún tipo de transporte. O sea, y usted no se ha dado cuenta todavía de que usted pudiera tener un vehículo. Entonces, es interesante que la salvación es en cierta manera algo muy único para nosotros, porque muchas personas no entienden que pueden tener salvación, pero también no entienden de que primero tienen que pasar por un proceso. Entonces, la salvación es un regalo de parte de Dios para nosotros, y es como que, nuevamente volviendo a mi ilustración del vehículo, supongamos que usted no tiene un medio de transporte y alguien le ofrece un medio de transporte. Le sabes que te voy a regalar un carro, sin importar el tipo de carro, ¿verdad? Te va a llevar del punto A al punto B. Pero mientras usted no se da cuenta de que usted necesita ese medio de transporte, y mientras usted no se da cuenta de que no tiene medio de transporte, entonces usted no entiende la oferta que se le está haciendo. O sea, es una tremenda oferta, porque tú no tenías nada y ahora tienes la oportunidad de tener un vehículo. Tú no tenías esperanza y ahora tienes esperanza de ir al cielo. Tú no tenías salvación y ahora eres salvo. Tú no eras parte de la familia y ahora eres parte de la familia de Dios. Tú no eras hijo de Dios y ahora eres hijo de Dios. Simplemente por haber creído en Cristo, pero tienes que pasar por ese proceso. Número 1, reconocer tu situación de pecado. Número 2, entender la realidad de la posible condenación. Estamos condenados de acuerdo a la Biblia. Número 3, entender el amor de Dios a pesar de tu realidad y de tu situación de condenación. Y número 4, responder al amor de Dios. Y es ahí cuando usted levanta la mano. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? No se levanta la mano antes de entender todas esas cosas. Porque cuando levanta la mano, usted debe decirle al Señor, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que si no me arrepiento, voy a pasar la eternidad en el infierno. Yo entiendo que a pesar de que soy un pecador y estoy destinado a la condenación eterna, tú me das una oportunidad a mí de salvación. Tú has mostrado tu amor y tú has hecho todo lo necesario para que yo pueda ser salvo. En ese momento usted levanta su mano y le dice al Señor, Señor, perdóname por mis pecados, me arrepiento de todos mis pecados y en este día te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Si usted pasó por ese proceso, probablemente usted es creyente. Si usted solamente levantó la mano simplemente porque alguien le dijo, para de sufrir, quiere que todos tus problemas se acaben, quiere mejorar la relación con tu esposa, que tu esposa ya no te golpee, que tus hijos se porten mejor, y te hicieron un evangelio de oferta, y usted por eso, voy a levantar la mano lo más rápido que pueda, ya así ya que me deje de golpear mi esposa. ¿Quién no va a querer eso? O que mi esposa no me grite, o que mi esposo no me golpee, pues todo el mundo levanta la mano. O sea, a eso no obstante se le llama un evangelio de oferta. Te están ofreciendo algo.
No te están diciendo la realidad de tu situación pecaminosa, de que te vas a morir, de que te vas a ir al infierno. Así es como tú cambias. Así como el Espíritu Santo logra la conversión en tu vida. Si no, hermano, usted no ha creído. Entonces, basado en todo lo que le he dicho, ¿cuántos creen que realmente ya han creído en Cristo? Ahora sí, levanten la mano. Okay. Confiemos que todos hemos creído en Cristo. Si no, de todas maneras, recuerden, anote mi número de teléfono, 816-805-7978. Y déjeme saber, ¿verdad?, si usted necesita entender mejor el proceso para recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador. Segundo, debemos haber entendido y recibido el Evangelio. Versículo número 5. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, por la palabra verdadera del Evangelio. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? Hablando del Evangelio. Ahora el 19 de agosto vamos a comenzar una clase que se llama Evangelio o una clase de evangelismo. A mí me gustaría que todas las personas que puedan la tomen la clase. Es una clase en el seminario y en esa clase vamos a estar aprendiendo acerca de lo que es el Evangelio, cómo usted puede compartir el mensaje del Evangelio y cómo usted puede discipular a las personas que han creído en el Evangelio. Pero, ¿qué cosa es el Evangelio para comenzar? Bueno, el Evangelio básicamente son las buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de qué? Porque recuerden, son buenas nuevas. Bueno, vamos a hablarle brevemente con relación a lo que es el Evangelio. Las buenas nuevas son de que ahora, en este tiempo, Dios está interesado nuevamente en establecer una relación con nosotros. Porque antes estábamos peleados, divorciados, separados, distanciados, como dice Primera de Pedro, alejados de los pactos de la promesa, alejados de la ciudadanía de Israel, sin Dios, sin Cristo en el mundo. Así estábamos, dice Primera de Pedro. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el libro de Efesios, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Así que es muy importante comprender qué es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Ahora Dios te da una oportunidad de salvación a través de Jesucristo. El Evangelio es la comunicación de la realidad de que Dios envió a su Hijo a este mundo para que Él pagara el precio que usted tenía que pagar. Ese es el Evangelio. Pero usted tiene que entender el Evangelio. Lamentablemente muchos no entienden el Evangelio y como no lo entienden, no lo pueden recibir. Segundo, y esto tal vez es lo más aplicable para nosotros, para tener un proceso seguro de pasar de las tinieblas a la luz, debemos haber entendido los rudimentos de la fe, haber creído en Cristo, haber entendido y recibido el Evangelio y dar fruto de nuestra salvación. Versículo número 6, que ha llegado hasta vosotros, que ha llegado a nosotros el Evangelio, así como a todo el mundo, no solamente aquí, pero en todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El énfasis para mí en este pasaje es la realidad, hermanos, de que el Evangelio en el versículo número 6, lleva fruto. ¿Qué es eso de que lleva fruto? Bueno, de que algo sucede en tu vida una vez que tú viniste a Cristo. Siempre lo voy a repetir desde el púlpito porque es algo que siempre debemos estar apercibidos. Si no hay evidencia en tu vida de cambio, entonces no has cambiado. Si no has cambiado, entonces ¿cómo puedes demostrar cómo era tu vida antes y cómo es tu vida ahora? Ahora bien, yo sé que algunos hermanos piensan, pastor, pero no todo el mundo tiene esos pecados escandalosos que otros tienen. O sea, y es verdad, miren, no todas las personas que vienen al conocimiento de Jesucristo son ex borrachos. Yo conozco muchos cristianos que no eran cristianos antes y no eran borrachos.
Pero algunas personas piensan, no, es que todas las personas que eran cristianos eran borrachos antes. Yo conozco a muchas personas que han venido al conocimiento de Jesucristo y no eran adúlteros antes. Yo conozco muchas personas que han venido al conocimiento de Jesucristo y no eran ladrones antes. No eran mentirosos antes. Lamentablemente muchas veces hemos reducido la transformación del hombre a simplemente al evitar o al deshacerse de pecados escandalosos. Pero hay un sinnúmero de situaciones que nos mantienen aún en opresión, aunque nosotros no practiquemos los pecados escandalosos. Una de las cosas primarias que por lo menos que yo puedo mencionar en esta tarde es la realidad de que usted tiene que dar fruto de que su perspectiva del mundo ha cambiado. Hoy estamos hablando en la mañana, importante el tema, porque ¿qué es lo que más te importa a ti? ¿Qué es lo que tiene la prioridad en tu vida? Yo siempre les he dicho, estoy de acuerdo con que nosotros trabajemos, claro que sí. La palabra del Señor nos advierte que a Dios no le agradan las personas que son holgazanes, haraganes, perezosos. Entonces Dios quiere que trabajemos, siempre lo he mencionado desde el púlpito, claro que Dios quiere que trabajes. Dios quiere que estudies, claro que Dios quiere que estudies. Siempre lo menciono desde el púlpito, mi deseo es que todas las personas que sean parte de esta iglesia y que tengan hijos nacidos aquí, por lo menos terminen la high school y si es posible que terminen una carrera universitaria. Por lo menos. Esa es la meta que tenemos como iglesia. Y nadie puede decir, no, es que aquí no se puede estudiar. ¿Cómo que no se puede estudiar? No estudia el que no quiere, no estudia el vago, no estudia el perezoso, pero el que se esfuerza, el que le echa ganas, ese sí puede estudiar. Las oportunidades están disponibles para todos. Si cuando estás en la escuela secundaria perteneces a un programa que tienen todas las escuelas, cuando terminas la secundaria puedes entrar 2 años gratis a la universidad o a una community college. Así que no me digas que no se puede estudiar. No estudia el que no quiere, no estudia a la persona que sus padres no insisten en que estudien. Entonces, debemos procurar el progresar educacionalmente, profesionalmente, claro que sí. O sea, no hay ninguna discrepancia entre el progreso y la realidad de ser cristianos. En realidad, hermano, una y otra vez voy a insistir. Miren, nosotros los hispanos tenemos que cambiar de mente, o sea, tenemos que pensar distinto y pensar de que podemos llegar a lo más alto posible que una persona pueda llegar. Pero si en tu casa no creen eso, entonces tú crees que no se puede. Pero si empezamos en nuestros hogares a inculcarle a nuestros hijos, ¿sabes qué? Tú le puedes tirar a lo más alto. Miren, hermano, honestamente, una de las perspectivas en mi vida siempre ha sido de que yo quiero ser lo mejor que puedo ser en cualquier área de que Dios me ponga. No importa lo que sea. Si es barriendo, yo quiero ser el mejor barredor. O sea, no quiero dejar basura ahí tirada, el resto no les importa, pero no, yo quiero barrer bien, yo quiero que se vea bien bonito, si voy a ser el barredor. Si voy a ser el doctor, entonces que sea el mejor médico que pueda ser. Si voy a ser el abogado, entonces que sea el mejor abogado que yo pueda ser. Pero que en cualquier área de mi vida las personas pueden decir, esa es una persona que desempeña su función de la mejor manera posible. Y créanmelo, también esto es verdad, de que todos nos están viendo. Las personas no son tontas, sus empleadores no son tontos. Ellos saben si usted le echa ganas o no le echa ganas. Es más, usted sabe si usted le echa ganas o no le echa ganas. ¿O no es verdad? Si usted es medio haragán, usted sabe, yo me la paso así, escondidito, aquí, que no me vean. Mientras menos gente me vea, mejor. Pero no, el trabajador ahí está esforzándose, limpiando aquí, dándole allá. Porque entiende que tiene que ser el primero. No importa dónde estés, sé el primero. Y si Dios te da nuevas oportunidades, entonces asegúrate de que las aprovechas al máximo. Aprovéchala al máximo. Yo siempre repito y digo desde el púlpito, cualquiera persona que ha nacido en este país, sin importar de su nacionalidad, si no tiene la posibilidad de terminar la high school y probablemente ir a la universidad, es simplemente porque no quiso. Porque no quiso, porque las oportunidades están. En serio, están. Pero no quiere progresar, no quiere salir adelante.
quiere seguir trabajando tal vez en el mismo lugar donde ha trabajado sin ningún progreso. Y yo no creo que Dios nos haya llamado a eso. Principalmente la gente joven debe de buscar cómo salir adelante, hermanos. Segundo, para tener un proceso seguro de pasar de las tinieblas a la luz, debemos practicar 3 cosas. ¿Están listos? Y usted analice si usted las practica. Número 1, debemos buscar la voluntad de Dios. Hermanos, es triste mirar tantas personas que nunca le están preguntando a Dios qué es lo que Él quiere en sus vidas. Están haciendo planes, desarrollando objetivos, estrategias, etcétera. Pero ¿qué acerca de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Déjenme decirles de que si usted quiere garantizar el proceso de pasar de las tinieblas a la luz, usted debe de buscar la voluntad de Dios. Versículo número 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, necesitamos que Dios nos dirija. Necesitamos que Dios nos advierta qué es lo que Él quiere para nosotros. Yo le digo a la congregación y le digo a todas las personas que tengo la oportunidad de entrar en contacto con ellos, de que no hay mejor cosa que estar dentro de la voluntad de Dios. Mire, aunque usted no le esté yendo bien, si usted está dentro de la voluntad de Dios, entonces estás bien. Ok, lo voy a repetir y le voy a dar un ejemplo. Si usted está dentro de la voluntad de Dios, aunque las cosas parecieran que no están bien, tú estás bien. Y si no, pregúntenle a José. José, el de la Biblia. José, dice la Biblia, vayan a leerlo, está en el libro de Génesis. José estaba en la cárcel, pero Dios estaba con él en la cárcel. José estaba en el foso donde los hermanos lo habían metido, pero Dios estaba con él ahí. Donde él estaba, ahí estaba Dios. ¿Y saben por qué Dios estaba con él? Porque él estaba dentro de la voluntad de Dios. Yo siempre he creído que no hay mejor lugar que estar dentro de la voluntad de Dios. Lamentablemente, hermanos, muchas veces nosotros preferimos que suceda nuestra voluntad que la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y la razón es porque no hemos leído bien el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro específicamente dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase mi voluntad, así en el cielo como en la tierra. No, no dice eso, hágase tu voluntad. Ahora, ¿cómo usted puede llegar a entender la voluntad de Dios? La Biblia nos lo dice. ¿Cómo nosotros podemos llegar a entender la voluntad de Dios? Bueno, número 1, dice Romanos: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, ponga atención, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice el texto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder entender la voluntad de Dios, nosotros tenemos que estar dispuestos a ser obedientes a Dios. La razón por la cual vivimos fuera de la voluntad de Dios es porque no queremos que la voluntad de Dios muchas veces se haga una realidad en nuestras vidas. Déjeme darle un ejemplo de alguien que no quería que la voluntad de Dios se cumpliera. Jonás. Dios le dijo a Jonás: Jonás, vete a la Florida. Y él dijo: no, me voy para Nueva York. No, completamente contrario. Me voy a ir para Seattle, Washington. Aquí está, hermano, la Florida. Seattle, Washington está completamente al otro extremo. Si ustedes miran, cuando Dios le dio la orden a Jonás de ir a Nínive, él se fue exactamente a lo más lejos posible, porque no quería estar dentro de la voluntad de Dios. Porque lo que sucede es esto, para serles muy honestos: la voluntad de Dios muchas veces no es lo que nosotros deseamos. Lo que deseamos es lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros. Y de esa manera oramos, de esa manera nos relacionamos con Dios.
Entonces, número 1, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Número 2, tenemos que agradarle a Dios. Note el versículo número 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que agradarle. Hermanos, en esta tarde a mí me gustaría preguntarle, número 1, ¿le estás agradando a Dios con tu vida? Recuerden nuevamente, no es que para agradarle a Dios usted tiene que leer la Biblia 3 horas diarias y usted tiene que orar por 2 horas diarias. No, honestamente no. Fíjense, yo pienso que la persona cristiana debe leer la Biblia, yo pienso que el cristiano debe de orar, pero sí saben que creo también de que el cristiano debe dar testimonio de que es cristiano en donde se encuentre. Número 1, que una de las áreas más difíciles es en el hogar. Con la esposa principalmente, o mejor para dejar a la esposa tranquila, vamos a decir el cónyuge. ¿Qué les parece? Y así no es la esposa, el esposo, él es el cónyuge. Porque sinceramente la vida nos demuestra y la relación matrimonial nos demuestra que es muy difícil en veces estar en paz, principalmente con el cónyuge, porque es difícil la cosa. Los hombres nos casamos con una mujer y las mujeres con un hombre. Imagínense ustedes, son de seres completamente distintos, piensan distintos, analizan la vida de una manera distinta, de una perspectiva distinta. Entonces tenemos que entender, en realidad, hermanos, disculpen la transparencia, pero el apóstol Pablo dice específicamente, ponga atención, esto está por cierto en la Biblia, primera de Corintios 7, dice el apóstol Pablo, bueno le fuera al hombre, y esto incluye a la mujer también, quedarse como están, soltero. En realidad, dice el apóstol Pablo, yo quisiera evitarles problemas. Vayan a leerlo, así habla, yo quisiera evitarles problemas. Pero como ustedes insisten, estoy parafraseando, en tener a alguien a su lado, bueno, pues cásense. Pero deben entender que van a tener problemas. Deben entenderlo. Eso lo dice el apóstol en 1 Corintios 7, vayan a leerlo. Es verdad. En realidad, tenemos que comprender que es difícil agradarle a Dios en las relaciones que tenemos, relaciones con nuestros hijos, relaciones de trabajo, relaciones conyugales, relaciones profesionales, relaciones de toda índole. Pero la importancia es que usted busque cómo agradarle a Dios en todas esas relaciones. Nuevamente, buen estudiante, que usted sea conocido por ser un buen estudiante, que usted sea conocido por ser un buen trabajador, que usted sea conocido por ser un buen padre, que usted sea conocido por ser un buen hijo, una buena madre, una buena esposa, un buen compañero de trabajo, donde usted está, que las personas lo reconozcan y digan, este tipo le echa ganas realmente, es lo mejor que puede ser, se esfuerza. Y hermanos, para mí, así es como nosotros podemos demostrar de una manera bastante evidente de que realmente estamos tratando de agradarle a Dios. Y por último, en los momentos difíciles hay que fortalecerse en el Señor, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y aquí viene algo difícil, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros no somos pacientes. Yo honestamente, hermanos, a manera de confesión, solamente soy paciente cuando estoy en el hospital. Pero de otra manera no. O sea, mi tendencia es a la impaciencia. Mi tendencia es a no soportar a las personas. Esa es mi tendencia. Por eso es que necesito del poder glorioso del Señor para poder tener paciencia y longanimidad. ¿Cuántos saben lo que es la longanimidad? Longanimidad. Longanimidad es una virtud que se expresa mediante la realidad de que usted no se altera por lo que está sucediendo. La longanimidad tiene que ver con la ecuanimidad. Ecuanimidad significa la capacidad de estar inalterable, cualquiera sea la situación que usted está atravesando. Nuevamente, su cónyuge le gritó. ¿Cuál es nuestra reacción normal? Si me grita, yo le grito. ¿O no? Exceptuando que usted sea sordo, ¿verdad? No le escuchó lo que le dijo. Pero si le escuchó, a mí me gritó, porque no le voy a gritar yo. Entonces, una persona paciente y que practica la longanimidad, me gritó, sí me gritó.
Pero si yo le grito, pues ella me va a gritar más y después ella me va a tirar el zapato y después yo le voy a tirar la silla y vamos a terminar en un problema. Entonces mejor hay que agarrarlo con paciencia. Tranquilo, cálmate, relájate, respira profundo. Y ya se calma usted, ¿verdad? Y recuerden que es bíblico. Dice la Biblia que la blanda respuesta quita la ira, pero la áspera palabra hace subir el furor. Y es normal, sinceramente. Cuando usted es ofendido, o por lo menos se siente ofendido, y usted ofende, no crea que las cosas van a mejorar. Las cosas no mejoran. Es una realidad. Ahora, para defender a esas personas que siempre se están defendiendo, me gustaría explicarles que desde un punto de vista fisiológico y desde un punto de vista psicológico es normal que uno se defienda. ¿Ok? Para que lo entendamos bien. Porque lo que pasa es que cuando alguien te ofende, tú te sientes atacado, y cuando tú te sientes atacado, tu organismo, tu mente, todo te dice que te tienes que defender. Es como sentirse en peligro. Cuando usted se siente en peligro, déjenme ilustrárselo de esta manera. Si yo voy caminando por la calle y de pronto escucho un perro ladrar, me siento con miedo, sinceramente, y lo primero que estoy haciendo es buscar alguna piedra, algún garrote o algo para darle a ese perro, porque si el perro se escapa y me quiere morder, yo me tengo que defender. Y ese sentimiento que yo siento es porque mi mente y mi cuerpo me está diciendo, estás en peligro, necesitas defenderte. Entonces es normal cuando alguien te ofende de que tú te pongas en el modo de defensa. Pero debes de comprender y debes de analizar de que tal vez ese modo de defensa te puede llevar a un lugar donde tú no quieres ir. Y por eso es que tienes que pensar y razonar. Cuando usted está en una situación adversa, en una situación de que no se siente bien, yo le garantizo de que si usted piensa antes de actuar, ya no va a actuar de la misma manera que quería actuar al principio. Se lo garantizo. Se lo digo por experiencia. Si usted piensa antes de actuar cuando esté en una situación molesta o de enojo, ya no vas a actuar de la misma manera después que pensaste. Porque ya no. Porque tu reacción es muy emocional, pero cuando lo procesas mentalmente te das cuenta que no vale la pena. Entonces ya no vas a actuar de esa manera. Por último, tercero, para tener un proceso seguro de pasar de las tinieblas a la luz, debemos haber recibido los méritos de Cristo. Y aquí viene alguna palabra importante que me gustaría explicarla y me gustaría que la entendiéramos todo. Es la idea de la imputación de los méritos de Cristo. Imputar significa agregar. Antes de que nosotros venimos a Cristo, no tenemos ningún mérito para salvación, porque somos pecadores, estamos muertos en el pecado y lo único que merecemos es ir al infierno. Pero el Señor nos imputa sus méritos, en otras palabras, nos agrega sus méritos, nos pone esos méritos que sean parte de nosotros. ¿Y cuáles son los méritos que Él nos imputa? Bueno, número 1, Cristo nos ha habilitado para recibir su gracia. Versículo número 12. Con gozo, dando gracias al Padre, note, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La palabra apto es una palabra muy importante en la Biblia porque significa de que Dios te ha habilitado y te ha dado la capacidad y el empoderamiento para que tú puedas recibir la gracia de Dios. En otras palabras, la manera como Dios nos ha habilitado es dándonos vida, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Primera de Corintios explica específicamente de que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios por 2 razones. Número 1, porque para él son locura, y número 2, porque las cosas espirituales se tienen que entender espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces de poder responder a cualquier instinto espiritual en nuestras vidas, pero Dios nos dio la posibilidad de despertar. En realidad, nos dio la oportunidad de tener vida, porque estábamos muertos, pero Él nos dio vida. Él nos hizo aptos, capaces, habilitados, empoderados para poder entender el proceso de la gracia.
Segundo, Cristo nos ha librado del poder del pecado. Note lo que dice el versículo número 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ok, ponga atención en este versículo porque este versículo es muy importante. Dice la Biblia que Dios o Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ok, palabra importante, potestad. Potestad es poder, hermanos. Usted, de acuerdo a la Biblia, y yo, de acuerdo a la Biblia, yo estaba en las tinieblas y no podía hacer nada para salir de las tinieblas. ¿Qué les parece? O sea, eres un preso en tinieblas, encadenado en una celda, y esa era tu realidad antes de venir a Cristo. Eso dice el texto. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ponga atención en esto porque esto es importante de entenderlo siempre. ¿Cómo estabas antes? Estabas siendo completamente sujetado a las tinieblas, al dominio del pecado, encadenado, controlado, sin poder hacer nada. Pero Cristo vino, te abrió los ojos, te hizo apto para entender la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y entonces Él, de acuerdo a la Biblia, no es un lenguaje figurado, es un lenguaje real. Tú estabas aquí encadenado, preso, completamente controlado por el príncipe de la potestad del aire, dice el libro de Efesios, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios vino, te despertó, te rescató, te dio vida y ahora, de acuerdo al texto, te trasladó. ¿Para dónde te trasladó? ¿Para dónde dice el texto? Versículo número 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no estás controlado allá por las tinieblas. Ahora estás al lado del Señor. Ahora estás completamente controlado, si lo permites, por la influencia del Espíritu Santo en tu vida. Hermano, ponga atención en esto entonces. Si usted no está controlado por las tinieblas, entonces no vivas como que si estás controlado por las tinieblas. Vive como que si realmente has sido trasladado, eso dice el texto, trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora eres parte del reino de Dios. Ya no eres parte del reino de las tinieblas. Ahora ya no estás siendo controlado por el diablo, ahora estás siendo controlado por el Espíritu Santo. Ahora ya no estás bajo el dominio del pecado, ahora estás bajo la dirección del Espíritu Santo. Esa es tu realidad del momento, pero tienes que entender cómo es que Dios ha logrado todo eso para ti. Cristo nos ha comprado para Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. La palabra redención tiene que ver con el verbo redimir. Redimir es comprar. Cristo nos compró por precio. ¿Qué precio? Su sangre. Hermano, usted no le pertenece al diablo, usted le pertenece a Cristo. Usted no le pertenece a las tinieblas, le pertenece a la luz. Usted no le pertenece al reino del diablo, le pertenece al reino de Dios. Usted es una persona que Dios le ha dado la oportunidad de ser transformada. ¿Se acuerdan la palabra apto? Él nos hizo aptos para entender la gracia. Y la manera que lo logró es por medio de darnos entendimiento. Él te dio entendimiento. En este pasaje bíblico y en otros muchos pasajes, la Biblia nos revela que la salvación de cada persona es algo que Dios inicia, realiza y concluye. Okay. Dios la inicia, la realiza y la concluye. La inicia, digo yo, porque el que usted sea salvo no es su plan, es el plan de Dios. Lo que se necesita para que usted sea salvo, Cristo lo hizo. Y una vez que usted esté en Cristo, el Señor termina la obra hasta que Cristo venga. Eso dice la palabra del Señor, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día que Cristo regrese. Entonces lo que tenemos que asegurarnos es que realmente Cristo la comenzó, como diría Cantinflas. Tenemos que asegurarnos que lo primero es verdad,
que usted ya está en los caminos del Señor, que usted realmente ya fue trasladado del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. No obstante, para ser salvos nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe en Jesucristo. Nuestra fe en Jesucristo se manifiesta una vez que nosotros hemos escuchado y entendido de manera clara qué es el Evangelio. El Evangelio tiene un efecto transformador en la vida de toda persona que ha creído en Cristo genuinamente. El hombre o la mujer que está en Cristo exhiben 3 características fundamentales. Número 1, su interés fundamental es hacer y cumplir la voluntad de Dios. Hermano, le pregunto a usted en esta tarde, ¿qué acerca de usted? ¿Es su interés cumplir la voluntad de Dios o no? ¿O qué es su interés? Ok, nuevamente, por favor, no vayamos ahí. O sea, no vayamos, no, es que, pastor, hay otras cosas que son muy importantes y eso me toma todo el tiempo. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de estudios, no estoy hablando de trabajo, no estoy hablando de otras cosas. Todo eso es parte de la realidad, del plan de Dios. Dios quiere que usted estudie, Dios quiere que usted trabaje, Dios quiere que usted salga adelante, Dios quiere que usted progrese. Pero la pregunta es, ¿qué es lo más importante en tu vida? Como enseña la palabra en el libro de Filipenses. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Tu trabajo? Porque si tu trabajo es lo más importante, entonces, hermano, tú estás mal. No, los estudios, pastor, los estudios. Está bien que seas un buen estudiante y honesto, sino que no. Pero eso no puede ser lo más importante en tu vida. Lo más importante en tu vida siempre debe ser Cristo, debe ser priorizar la agenda de Él, mirar cuál es su voluntad para ti. El Evangelio tiene un efecto transformador en la vida de toda persona. Número 2, la persona que está en Cristo se esfuerza en vivir una vida que le agrada a Dios. Hermano, cuando Dios te ve, ¿a Dios le agradas tú, sinceramente? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su opinión? Sí, Dios me ve y le agrada. O usted, quién sabe. La realidad es cuando Dios me ve, como dirían los mexicanos, 2 que 3, no sé. Todavía no sé realmente si estoy ahí para que Dios me vea con agrado. Pero si tú piensas que Dios no te ve con agrado, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Cambiar. Eso es todo. O sea, no es nada difícil. O sea, lo que le digo, lo que se necesita hacer no es difícil. La acción necesaria no es difícil. Lo que es difícil es vivirlo, practicarlo. Pero comienza con una decisión. Si usted nunca decide, pero es que a mí, honestamente, pues yo ni siquiera sé lo que Dios quiere para mí. Bueno, pues busca y analiza, identifica qué es lo que Dios quiere para ti. En realidad, la voluntad de Dios para nosotros, dice la palabra del Señor, es nuestra santificación. Es bien fácil, mire, usted nunca se equivoca si usted está tratando de vivir mejor cada día. Yo quiero ser más como Cristo, yo quiero servirle a Cristo, yo quiero honrar a Cristo, yo quiero vivir una vida agradable delante de Él. Si usted está andando en ese camino, entonces tú estás bien, no tienes ningún problema. El verdadero cristiano en sus momentos de mayor dificultad y adversidad se refugian en la fortaleza que Dios les puede dar. Te fortaleces en Cristo. Y cuando las personas no están en Cristo, lamentablemente tratan de encontrar refugio en otras cosas. Algunos se refugian en las drogas, otros se refugian en las mujeres, otros se refugian en el alcohol, otros se refugian en el tabaco, otros se refugian en cualquier cosa menos en Dios. Pero cuando usted está en Cristo y está pasando por algún momento de adversidad, de contrariedad en la vorágine de la realidad de la vida, usted puede estar refugiado en Cristo Jesús. El verdadero cristiano conoce perfectamente que la salvación es el resultado de los méritos de Cristo aplicados a su vida. Y me gustaría enfatizar esto. Yo soy salvo porque Cristo me salvó. Yo soy salvo porque Él me hizo apto para entender la gracia y la misericordia de Dios. Yo soy salvo porque cuando yo estaba muerto, Él me dio vida. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Él me dio vida juntamente. Él me dio la oportunidad de ser salvo. Entonces usted debe de entender que está basado en los méritos del Señor. El verdadero cristiano entiende que el pecado ya no tiene poder sobre él. Esto implica que es completamente libre para agradarle a Dios. ¿Y cómo sabemos que ya no tiene el pecado poder sobre nosotros? Porque acabamos de leer en la Biblia de que Dios nos trasladó
del poder de las tinieblas, del poder del diablo, del poder que el diablo tenía sobre nosotros. ¿Y a dónde nos trasladó, dice la Biblia? Al reino de su Hijo. No le debemos nada al pecado, dice la Biblia más tarde. Deudores somos, no al pecado. Nosotros no le debemos nada al mundo. Nosotros no le debemos nada a las tinieblas. Si tenemos alguna deuda, es aquel con el que nos compró. ¿Y cómo nos compró? Dice la Biblia. Nos redimió con su sangre. Entonces tenemos que comprender estas realidades. Cuando eso es verdad, usted entiende, wow, eso significa que yo le pertenezco a Cristo. Eso significa que yo soy de Cristo. Yo soy propiedad de Cristo. Pero algunas veces no lo vemos de esa manera. Nosotros seguimos pensando, hermanos, que seguimos siendo libres para hacer lo que nosotros queremos. Y la realidad es que no, usted le pertenece a Cristo, usted es propiedad de Cristo. ¿Por qué es propiedad de Cristo? Porque lo compró. No sé si me explico. Si tú compras algo, eso algo que tú compras es tuyo. ¿Cuánto entienden eso? O sea, lo que yo he comprado es mío. Y aún lo que yo no he comprado, si lo sigo pagando, sigue siendo mío. Hasta que lo pague. Pero usted no es de que Cristo pagó la mitad por usted. No, Cristo lo compró completamente. Él pagó y pagó el precio total por usted. Su vida en la cruz. Por eso usted le pertenece a Cristo. El verdadero cristiano comprende que le pertenece a Cristo. Yo no sé si todos lo entendemos, pero yo quisiera animarle a usted que piense en esta tarde y que diga, Señor, yo te pertenezco a ti. Yo soy tuyo. Hermanos, a manera de aplicación, ¿hace usted lo que usted quiere con lo que es suyo? Hay una ilustración en la Biblia que es muy bonita porque habla acerca de un hombre que lo vinieron a buscar para que fuera a trabajar como a eso de las 6 de la mañana y le dijo, te voy a pagar $100 el día. A las 6 de la mañana, sales a las 6 de la tarde, son 12 horas, hay disculpa, pero ese es el sistema. De las 6 a las 6, 12 horas, $100. Bueno, dijo el hombre, está bien, no hay ningún problema. Yo voy a ir a trabajar por $100 al día. Pero le hacían falta a hombres trabajadores. Y entonces salió al mediodía más o menos y se trajo otros chalanes, otros ayudantes. Salió como a las 3 de la tarde y trajo más. Y a todos los que traía le decía, ahí te voy a dar lo que es justo. Ahí te voy a dar lo que es justo. Cuando llegó la hora de las 6 de la tarde, al primero que llamó fue al que había entrado a las 6 de la mañana. No. Al revés. A los primeros que llamó fue a los que habían entrado a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Y sacó el dinero, tenía cash. Empezó a darle a cada uno de los que habían llegado. Aquí tienes 100, aquí tienes 100, aquí tienes 100, aquí tienes 100. ¿Cómo se sintieron los que agarraron 100 por 3 horitas de trabajo? Yes, este hombre es buena onda. La mañana que me traiga de regreso a trabajar. Y por último llegó el que había comenzado a las 6 de la mañana. Y el tipo pensaba, quién sabe qué pensaba. Que $100, aquí tienen los $100. Y cuando le dan los $100, hermano, como decían popularmente, pega el brinco. ¿Cómo que $100? Le dijo. Si yo he estado aquí desde las 6 de la mañana y ya son las 6 de la tarde y me vas a dar $100, ponga atención, porque esto es algo que debemos de recordar, en el sentido de que usted le pertenece a Cristo. Le dijo el dueño de la hacienda, amigo, le dijo, es muy interesante porque la palabra así dice que le dijo, amigo, le dijo, o sea, yo te he hecho algún agravio, en otras palabras, yo te he mentido, te he defraudado, te he robado. No sé si te acuerdas, cuando yo te contraté a las 6 de la mañana, yo te dije que te iba a dar ¿cuánto? 100. Y la Biblia no lo dice, pero
estoy convencido, no, pero ¿cómo me vas a dar 100 a mí si a todos ellos les diste 100? Y al que vino a las 3 de la tarde le diste 100, al que vino al mediodía le diste 100 y a mí todavía 100. Ponga atención, el dueño le dijo, amigo, pero yo no te he hecho ningún agravio, yo te dije que 100 te iba a dar. Ponga atención, estas son las palabras que quiero que recuerden. O tú tienes algún problema conmigo porque yo soy bueno. Tú tienes algún problema conmigo porque yo soy bueno. Y aquí viene, hermano, lo que yo quiero que usted se lleve a su casa. ¿Acaso no puedo hacer lo que yo quiero con lo que es mío? ¿Acaso no puedo hacer lo que yo quiero con lo que es mío? ¿Cuál es la enseñanza para mí y para usted? Usted le pertenece a Cristo. Usted le pertenece a Dios. Usted debe de venir delante del Señor y decirle, Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Yo te pertenezco. Tú quieres lo mejor para mí, porque tú eres mi Padre Celestial. Tú tienes preparado lo mejor para mí, porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Yo me pongo a tu disposición. Haz lo que tú quieras conmigo. Hermano, y cuando usted piensa y actúa de esa manera, yo le digo honestamente, la bendición de Dios ha venido a su vida. Usted está en el camino de bendición. Porque usted le dice al Señor, yo te pertenezco a ti. Tú tienes poder sobre mí, tú tienes autoridad sobre mí, tú eres mi Padre y tú me vas a dar lo mejor. Entonces, en esta tarde yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a decir, Señor, yo te pertenezco a ti? Yo soy tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Y le garantizo que si usted habla de esa manera con el Señor se va a complacer con usted. Pero no solamente eso, también vas a ver la realidad de la manifestación del poder de Dios en tu vida, número uno, y la realidad de la bendición de Dios fluyendo en ti, teniendo paz, teniendo armonía de mente y corazón, confiando en todas las situaciones, porque lo que sucede es que lamentablemente nosotros hemos reducido la bendición a recibir cosas de Dios, principalmente cosas materiales. Oh, Dios me está bendiciendo por esto, por este carro, por esta casa, por este trabajo, pero ¿quién le ha dicho a usted que solamente eso es bendición de Dios? Si usted tiene paz, usted está tranquilo, usted tiene armonía de mente y corazón, usted se siente regocijado a pesar de las pruebas, usted se siente confiado en medio de las crisis, en medio de las tormentas, usted está relajado. Esa es una gran bendición. Pero no lo vemos así muchas veces. Solamente lo material es bendición. Y déjeme decirle que tenemos que erradicar de nosotros esa mentalidad. Bueno, ¿cuál es la aplicación? En esta mañana o en esta tarde, a mí me gustaría a todas las personas que lo desean hacer, que se pongan de pie en este momento y que le digan al Señor, Señor, yo te pertenezco a ti. Haz conmigo lo que tú consideres que es mejor para mí en todas las áreas de mi vida. Si está soltero y usted desea algún día casarse, pues dígale al Señor, Señor, si tú quieres que yo me case, pues tráeme a la persona exactamente que tú quieres para mí. Si no, no me traigas nada. Si tú quieres que progrese en mi trabajo, ábreme puertas de oportunidades. Si tú quieres que progrese en este ministerio, ábreme puertas de oportunidades. Lo que tú seas, lo que tú quieras, lo que tú creas que es lo mejor, eso es lo mejor para mí. Pero vamos a pedirle al Señor que Él lo haga en nosotros. Los invito en este momento a todos los que lo deseen, que se pongan en pie y vamos a orar. Si puede, por favor, encontrar a alguien, a una persona más, tal vez, y orar por esa persona. Vamos a orar pidiéndole a Dios de que esa persona pueda encontrar en Cristo la satisfacción total. Como dice el apóstol Pablo, que para esa persona el vivir sea Cristo y el morir sea ganancia, que para esa persona lo más importante sea conocer más del Señor. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, gracias Dios te damos por darnos el privilegio de estar en tu casa de oración. Señor, tú dijiste que tu casa sería llamada casa de oración para las naciones. Y en este día venimos y pausamos delante de ti con un propósito específico, y es el de rogarte de que nosotros podamos reconocer en este día que te pertenecemos a ti. Señor, nuestra vida te pertenece, nuestros cuerpos te pertenecen, nuestras
nuestros deseos los queremos hacer tuyos. Y queremos dejarte a ti, Señor, de que tú decidas qué es lo mejor para nosotros. Nosotros solamente queremos echarle ganas, queremos esforzarnos. Y lo que tú nos digas que hagamos, vamos a hacer, porque queremos traerte gloria, queremos traerte honra, queremos traerte bendición. A ti, Señor, te damos la gloria y la honra en ese día y te pedimos de manera especial que tú nos confortes, que tú nos ayudes y que tú estés con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.